Hola, soy Javier Rodríguez, el jefe de Cámara FM y para mí es un verdadero placer, es un orgullo arrancar hoy con la Rock School, una sesión de más o menos 10 clases que tendremos durante este año y en la cual invitamos a verdaderos personajes, a verdaderos especialistas en cada uno de los temas que componen este pensum, un pensum que armamos pensando en que a la gente en muchas ocasiones se le quedan en el tintero muchas preguntas, se le quedan muchas dudas por resolver. Esta primera lección, la primera lección que arrancamos hoy de esta Rock School, nació a raíz de la exhibición en Netflix de este documental llamado Rompan Todo, en el que se mostraba la historia del rock en Latinoamérica. Mucha gente en Colombia quedó algo enojada por las pocas o las escasas menciones que se hacen a nuestro país y esas menciones, digamos, esas menciones que no se hacen en muchas ocasiones son justificadas, porque de verdad que allí estaban algunas bandas que son verdaderamente importantes y representativas y que generaron alguna influencia en el resto del continente. Y por desgracia, nuestro país en ese sentido ha estado un poquitico ausente. Sus músicos son muy buenos, son fenómenos locales, pero esos alcances realmente no son muy grandes todavía. Por eso quisimos invitar hoy a Diego Londoño para que de pronto abramos esa inquietud, abramos como ese apetito por conocer realmente nuestra historia rock, por saber de dónde venimos, qué se creó, sobre todo en la década del 60, que también fue muy importante y que consolidó la historia del rock en todo lado. Vamos con Diego a averiguar o a rastrear, como dicen los amigos de Diego, sobre los orígenes y sobre lo que estaba pasando a finales de la década del 50 y en los 60. Diego Londoño es un tipo que yo admiro mucho porque es un estudioso, es un investigador, es un tipo que tiene 4 libros encima, pues que no es que haya leído 4 libros, sino que ha escrito 4 libros. En este momento está preparando otro más. Ahí en el fondo se puede ver que es un libro sobre Juanes. No sé si esté cometiendo alguna infidencia con él. Diego también está próximo a ser contratado por Radiónica. Quienes oyen a Radiónica seguramente se lo han encontrado y saben que es un tipo serio, un tipo aplicado, un tipo estudioso y que siempre nos está entregando información, que siempre nos está dando datos para, muy importante, generar contexto. Diego, bienvenido a la Rock School de Cámara FM. Javier, un abrazo gigante, gracias por esta invitación, por esa introducción, por esas palabras. Yo estoy más que feliz de hacer parte de ese grupo selecto de profes que va a estar en esta escuela del rock que de verdad pues va a dejar un precedente muy importante para las personas que nos gusta el contenido y que nos gusta revisar por ahí la historia, como bien lo decías con todo esto de la serie Rompan Todo, que quizá tendremos un par de minutos para hablar de ello. Y yo estoy muy feliz, muy feliz. Espero hacer como un buen homenaje a esos años 60 tan importantes para la historia del rock en Medellín. Y bueno, feliz Javier, gracias por esas palabras. Yo estoy muy contento. Diego, una persona tan joven como vos, interesada en el pasado, interesada en los orígenes y todo eso, ¿de dónde te surge esto? ¿Esto es de las tías, de pronto tu contexto familiar en el que había discos, en el que había radiolas y en el que ustedes básicamente se rodeaban única y exclusivamente de música y de esas historias que nosotros escuchábamos? Yo me acuerdo que a mí me llevaban a las fiestas de los hispanos, yo me dormía pues me llevaban a los estaderos y yo me quedaba dormido en las sillas. En esa época no había pues como tantas restricciones para los menores de edad. Claro. Eh, y recuerdo los discos de los graduados y todo eso. Medellín era la cuna de todas las casas disqueras de Colombia. La gente tenía que venir a Medellín a grabar sus discos. Totalmente, sí, esa casa, Discos Fuentes, Codiscos, bueno, todo lo que pasó con la RCA también en Medellín, algunas emisoras, pues fueron fundamentales para crear esa misma atmósfera de la que vos hablabas, que yo creo que mucho de lo que decís tiene que ver con mi historia.
efectivamente, yo soy muy joven y siempre me he interesado por los fenómenos del pasado, siempre me ha gustado la investigación e imaginarme un poco cuál es esa raíz importante que nos llevó a estar ahora, en este momento, por ejemplo, hablando de rock and roll en un país tropical, en un país donde escuchamos cumbia, donde el vallenato es predominante, donde ahora el reggaetón es el rey, pero obviamente hay una raíz muy importante para decir en Medellín y en Colombia rock and roll. Eso es una cosa pues como extraña, ¿cierto? Y todo eso viene también pues, de mi familia, de mi abuela. Mi abuela pues era una cantante de tango amateur y una aficionada radio escucha que cantaba desde la cocina y que pues con sus discos, con sus canciones, con sus boleros, con el tango, pues me metí un poquito en ese mundo y pues yo a ella le debo la música, esa musicalidad que tengo adentro y esa inquietud por conocer más, por saber de los artistas, de los años de publicación, de los discos y de las historias. Entonces, por ahí empezó la cosa, Javier, y he tenido la oportunidad de hacer como algunas investigaciones que tienen que ver con el pasado, no solamente con el rock and roll, sino con la música tropical también. Entonces, todo viene desde ahí, desde esa semilla musical de la familia. Diego, podemos decir tranquilamente que en la década del 60 o quizás finales de los 50 había rock en Medellín, había rock en Colombia, había un movimiento estructurado o era solamente una imitación de lo que estaba pasando, era una traducción de esas canciones que eran muy famosas en su época. Había una industria, había, digamos, un movimiento que pudiéramos catalogar como verdaderamente el rock de Medellín. No había un rock. Era el nacimiento de un incipiente concepto de lo que sería el rock más adelante. De hecho, en los años 70 hay un bache impresionante porque estas empresas discográficas de las que hablábamos ahora, todo lo que pasó con Discos Fuentes, que fue la meca latinoamericana de la grabación y donde pues por las calles de Campo Amor caminaba Celia Cruz, Alfredo de Ángelis, Oscar La Roca, todos caminaban por ahí en el barrio porque estaban grabando en la empresa de Toño Fuentes, que es una empresa que arrancó siendo una empresa farmacéutica y en algún momento el papá de Toño Fuentes le dijo que fuera a los Estados Unidos a comprar equipos y él en vez de comprar, perdón, a comprar medicamentos y en vez de comprar medicamentos compró equipos y pues a partir de ahí nació esa gran empresa que es Discos Fuentes a la que le debemos muchas cosas y otras personas y otros artistas también le tienen un poco hay unos roces, pues obviamente porque había unos contratos un poco injustos, pero al César lo que es del César, Discos Fuentes hizo cosas maravillosas y en cuanto a eso del rock de los 60, yo no lo llamaría rock en los 60, yo lo llamaría más o menos en el 69, podría empezar a llamarlo rock, pero eso empezó siendo un fenómeno muy natural, Javi, que era el fenómeno de la repetición. Es lo que ahora podemos escuchar en algunas emisoras que son música romántica o música plancha, a eso en ese momento se le llamaba nueva ola, pero todo tiene un contexto inicial y yo quiero hablar un poquito de ese contexto, Adelante. Javier. Pues todo tiene que ver y más un fenómeno como el rock, que es un fenómeno contracultural, musical, pues tiene un contexto que empieza desde años atrás, muchos años atrás, con muchos eventos bélicos, con los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, que básicamente son la inspiración de muchas canciones, de muchos grupos en Inglaterra, pero también en Perú, pero también en Colombia, tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, tiene que ver con la Guerra de Corea. Y pues toda esa década de los 60 estuvo marcada, pues básicamente el rock nace finalizando los años 50, hay unos participantes muy importantes, como es el caso de Elvis Presley y todo lo que pasó en los Estados Unidos con la migración de muchas personas que llegaron a los Estados Unidos a varios barrios a crear desde el sonido africano un sentir propio y un sentir de la clase obrera, un poco esa contracultura y esa presión que le hacen al Estado desde la música y todo eso se mezclaba con el blues, un poco con también el movimiento folk para crear un movimiento en los años 60 ya mucho más consolidado. Y pues esa influencia, pues obviamente llegó a Inglaterra, que si uno habla de Inglaterra y habla de los años 60, tiene que hablar de los Beatles y de los Rolling Stones,
los Beatles año 1957 y los Rolling Stones 1962. Básicamente esas dos agrupaciones empiezan a consolidar lo que sería el sonido rock and rollero inicial para un montón de manifestaciones que se empezaron a replicar por todo el mundo, porque empezamos a conocer a los Yardbirds, a The Who, a The Doors, a Led Zeppelin, a Pink Floyd, a The Byrds, a los Beach Boys, por ejemplo, a The Purple, a Jefferson Airplane, a Jethro Tull, a The Velvet Underground, a King Crimson, a Black Sabbath, y todas estas bandas que les acabo de mencionar, todas son de los años 60. Entonces, si uno piensa en esos años 60, son fundamentales para contar un poco esa historia del sonido que uno puede llamar rock, que en muchas ocasiones mutó. En el caso de Jethro Tull o en el caso de Pink Floyd se fueron un poco más por el progresivo, en el caso de Black Sabbath pues obviamente por el metal, ¿cierto? Otros con el hard rock como el caso de Purple, por ejemplo, o de Velvet Underground, entre muchas otras. Pero para llegar un poco a la pregunta que me haces, Javier, pues hay un fenómeno en los años 60 que tiene que ver con la nueva ola latinoamericana. De hecho, nosotros la vivimos muy fuerte. Cuando digo nosotros, lo digo con respeto porque yo sé que hay personas que han investigado esto de una manera mucho más profunda. Yo simplemente soy un estudiante y un principiante en esto, y de pronto si tienen por ahí comentarios o preguntas, lo pueden hacer, que acá Javier también es nuestro interlocutor. Yo me he pues como dedicado a estudiar esto, pero yo no nací ni viví los años 60, los he vivido a través de la investigación, de los libros, de la música. Y esa movida de la nueva ola, pues empezó muy fuerte en México y en Argentina, que es lo que vemos precisamente en Rompan Todo, que es en esta serie, donde vemos, por ejemplo, a los Locos del Ritmo, donde vemos a los Gatos, en Brasil también, un movimiento muy importante de rock and roll que se llamaba Os Mutantes, los Shakers, Almendra con Luis Alberto Spinetta a la cabeza. Pero si hablamos de esa nueva ola latinoamericana, tenemos que hablar de los artistas que se convirtieron en ídolos. Por ejemplo, tenemos a Enrique Guzmán. Enrique Guzmán es supremamente importante para contar la historia inicial del rock en México. Es un ídolo total que viajó por muchos lugares. De hecho, él llegó a Medellín. En un ratico vamos a contar una historia con Enrique Guzmán. Tenemos que hablar de Palito Ortega, por supuesto. Tenemos que hablar de Leo Dan, por supuesto, de Sandro. Sí. Rocío Dúrcal, por ejemplo. Y en Colombia tenemos muchos representantes que empezaron a nacer, Javier, gracias a una cadena radial que era Radio 15, que era una emisora de Caracol y que difundía música joven, básicamente. El año 1965 es importante porque básicamente empiezan a nacer algunas agrupaciones. De hecho, en Medellín nació la agrupación Los Yetis, que fue una banda que para mí tiene mucho peso y es muy importante hoy en día, sobre todo porque están vigentes. Si uno habla de las bandas de rock de los años 60 en Colombia, creería que los únicos que están vigentes son ellos. Y cuando digo vigentes es que si resulta un concierto, si de pronto alguna gente, alguna empresa los quiere contratar, ellos podrían tocar. De resto, pues es muy difícil que ellos estén en festivales públicos girando por el mundo, pues porque básicamente ya tienen 80, 82 años. Un saludo para Juancho López, para Luis Fernando Garcés. Pero bueno, hablamos de esa emisora, era Radio 15. Habría que vacunarlos primero antes de sacarlos. Sí, sí, tenés toda la razón. Y yo creo que nosotros también nos tenemos que vacunar. Pero bueno, Radio 15 es muy importante para la consolidación de esos artistas de los años 60, y es muy importante la figura de dos personas, Carlos Pinzón, Alfonso Lizarazo. Esos eran como los cazatalentos que existían en los Estados Unidos, pero que en Colombia hacían una labor maravillosa. Y de hecho, también en los años 60 en Argentina había un programa llamado El Club del Clan, que era el programa que destacaba y que encontraba a los artistas juveniles del país y los presentaban a través de la televisión y la radio, y básicamente era como una catapulta para mandarlos al estrellato, si se quiere, o básicamente exponerlos mediáticamente. Y cuando hablamos de los años 60 en Colombia, nosotros nos vamos a entrar en Medellín, pero si hablamos en Colombia hay muchas agrupaciones importantes que hay que mencionar: los Ampex, los Flippers, los Speakers, los Young Beats, que por acá tengo un disco de ellos,
Se me perdió, por acá está. Diego, ¿te parece bien si a esta altura de la Sí. primera clase de la Rock School o escuchamos algo, o tenés un video, algo que podamos compartir con los alumnos de esta Rock School? Por supuesto. Les voy a terminar de decir las bandas de Colombia, los John Beats, los Danger Twist, los Daro Boys, un personaje muy importante, Harold Orozco, los Daro Jets, los Pelucas, los Beatniks y The Time Machine. Esas son algunas de las agrupaciones colombianas de los años 60 que brillaron, que muchas hicieron parte de algunos festivales de los que vamos a hablar en un ratico, porque hay que desmitificar muchas cosas que han pasado. Muchos dicen, el Festival Ancon fue el primer festival de rock en Colombia. No, no fue el primero y ahorita lo vamos a hablar. Pero vamos a empezar escuchando a una agrupación y yo por acá tengo algunas imágenes les voy a compartir por acá pantalla para que conozcamos y le pongamos rostro a esos artistas de Medellín. No sé si ahí están viendo ya. Sí. Bueno, por acá tenemos a Juan Nicolás Estela, un ídolo de la nueva ola. Él era en su momento como decir Juanes, en este momento muy conocido, pues era radiado, tenía participación en programas de televisión. Tenemos a los Teenagers también, que fue una de las primeras bandas de Gustavo el Loco Quintero. Ahí podemos ver, este es Gustavo el Loco Quintero, y vemos cómo en ese momento pues había participación de unas guitarras eléctricas que no era muy usual tener una guitarra eléctrica en los años 60. Estas son guitarras marca Teisco, muy famosas, y los Teenagers, en compañía de otras agrupaciones, empezaron a hacer como no sé, el sonido rock tropical. También tenemos a los Golden Boys, que es la misma Diego, historia, ¿sí? discúlpame, te interrumpo un poquitico. Esa fusión de lo tropical y el rock de pronto tenía mucho que ver porque estas casas disqueras estaban casi que centradas única y exclusivamente en grabar música tropical. Es que yo me acuerdo que cuando Kraken iba a grabar su primer disco, la pelea de ellos era porque no sé, fue en Sonolux, no sé si fue el primer disco que estaba en Sonolux o fue en Fuentes Codiscos. o en Codiscos. Estos se quejaban que el ingeniero de sonido era un experto en vallenato, entonces no Claro. entendía, no entendía la filosofía, el diseño de sonido del rock. El tipo trabajaba con los parámetros del vallenato. Entonces de pronto en la década del 60 sucedía algo similar a eso, que Sí, los que grababan, los que producían, los que mezclaban, los que hacían todo este trabajo detrás de las consolas, era gente especializada en música tropical. tenés toda la razón. Por ejemplo, el brujo de la consola, que ustedes lo han escuchado en muchos vallenatos, el brujo de la consola. Él grabó a muchas agrupaciones de rock. De hecho, grabó de esas primeras bandas, como fue Estados Alterados, Bajo Tierra, Equimosis. Todos tuvieron que ver con esos ingenieros que tenían una rotación muy alta con las orquestas de música tropical. Por ejemplo, Mario Rincón Pachanga, que es el grabador pues más histórico de Discos Fuentes, tuvo que meterse de alguna manera también con el rock and roll, pero fue una jugada comercial también porque ellos sentían que el movimiento juvenil lo que estaba buscando era guitarras, un poco de twist, un poco de baile, y esto fue lo que sucedió con estas agrupaciones. A estas agrupaciones no se les puede decir que rock, es que no se les puede decir que rock, simplemente las empresas discográficas decían, hagan música para bailar, y ellos lo que hacían era meter guitarras y meter timbales y también, por ejemplo, saxofones o saxofones tenores, y hacían un sonido que para mí es supremamente Uy, interesante, que ahorita vamos a escuchar un poco. Entonces lo mismo pasó con los Golden Boys, lo mismo pasó con los Falcons, que son los que tenemos acá, y por acá tenemos a Luis Fernando Garcés, tenemos a José y Darío, tenemos a los Yetis, tenemos a Norman y Darío, que es una mutación de José y Darío, y tenemos a Juancho López, que también tuvo una participación muy importante. Entonces, escuchemos un poquitico. hermano de Tito López. Por supuesto, hermano de Tito López, de nuestro gran Tito López. Escuchemos, por ejemplo, a los Teenagers con la gallinita Twist, que es la gallinita Josefina. ¿Quién la va a escuchar? ¿La vamos a escuchar nosotros o la estás escuchando solamente vos? Diego, ¿qué pasó con la gallinita Twist? Ah, bueno, no escuchamos la gallinita, listo. Ya sé cómo hay que escuchar la gallinita. Entonces la gallinita hay que escucharla de esta manera. A ver, vamos a ver. Ahí sí. Hey. La gallinita Josefina vivía en su corral feliz, hasta que un día sin quererlo
se volvió loca por el twist. Hoy es la mejor bailarina. Entonces ahí que tenemos, básicamente tenemos una agrupación que tiene una voz que uno podría decir que es cercana incluso al bolero o a la música tropical y tiene una percusión que es muy brillante y guitarras. Entonces básicamente las empresas discográficas decían, cuenten historias que la gente la ponga a bailar y pues el twist estaba en su furor y eso un poco fue como el twist fue lo que hizo de la como una intermediación entre la música tropical y el rock and roll que venía, pues obviamente por el fenómeno mundial de los Beatles y de los Rolling Stones. Entonces los Teenagers son de Medellín y tienen esta estética un poco tropical rock and rollera. Bueno, eso si hablamos de los Teenagers que tenían pues como esa participación con el twist, pero ellos hicieron canciones como La Plaga, que fue una canción muy importante y que se convirtió pues en un fenómeno mediático, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Pero también tenemos, por ejemplo, a Juan Nicolás Estela, que era el ídolo de la nueva ola en ese momento. Escuchemos un poquitico de esta canción que fue muy famosa. Esa muchachita que yo veo paseando diariamente por las calles de mi barrio tiene algo que me gusta a mí. Son sus ojos tan azules y su boca tan hermosa y su cuerpo de palmera que se mece al caminar. Muy bacano. Juan Nicolás Estela, él hizo parte de los Yetis, es uno de los fundadores de los Yetis. Hay que decir que los Yetis iniciaron siendo un trío vocal y que básicamente nacieron como un capricho porque resulta que Enrique Guzmán, del que les hablé ahorita, Enrique Guzmán es el papá de Alejandra Guzmán, no sé si sabían. Yo sí sabía. Es el papá de Alejandra Guzmán, por eso ya tiene también una tendencia, pues obviamente desde la romántica, pero tiene una tendencia muy rock and rollera. Los Yetis iniciaron porque Enrique Guzmán llegó a la ciudad y se iba a presentar en el Coliseo Cubierto Iván de Bedut y pues no tenían telonero. Y básicamente ahí arrancó un poco esa historia de los Yetis porque ellos tenían una guitarra acústica en la casa de los López Música y empezaron a ensayar, a hacer ensayo Iván Darío López y Juancho López y de repente se encontraron con Juan Nicolás Estela y pues hicieron un trío vocal maravilloso y ellos tuvieron esa primera participación. Les quiero mostrar un pedacito de lo que es los Yetis. Y ahí voy a lo que decías hace un rato, Javier, y es que básicamente nuestro rock inició siendo una copia porque los Yetis, entre otras agrupaciones, no solamente de Colombia, sino de Latinoamérica, ¿qué hacían? Ellos agarraban las canciones de los Beatles y de los Rolling Stones y sin saber absolutamente nada de la letra, ni saber inglés incluso en muchas ocasiones, lo que hacían era que se imaginaban esa canción que podía decir y escribían un texto y se lo adaptaban a esa misma música. El caso de Conocerte Mejor, que es de una de las canciones de los Beatles, por ejemplo. Y bueno, los Yetis es fundamental para contar esa historia del rock colombiano porque tienen muchos antecedentes. Ahorita les voy a contar una historia que tiene que ver con el nadaísmo, pero ellos se aliaron a los poetas nadaístas. Ellos fueron una agrupación que firmó con una empresa discográfica en los años 60, que eso no era normal en el rock and roll, que tuvieron el cabello medianamente largo y que por eso también tuvieron algunas repercusiones en una ciudad donde no los dejaban tener el cabello largo. Tuvieron giras por Colombia, grabaron discos, grabaron videos, ganaron un disco de oro que también hay que contar la historia, pero bueno, así más o menos sonaban los Yetis. Y voy a seguir con otro de los Yetis, que es Luis Fernando Garcés, es el Yeti honorífico, por decirlo de alguna manera, no está en la formación inicial, pero él inició 4 o 5 años después, y acá vemos una presentación de él, que este es un archivo maravilloso, yo sé que lo van a disfrutar. Este amigo de ustedes, Alonso Arcila Monsalve, les agradece estar esta noche con nosotros. Caja Mágica del Colombiano Televisión y Teleantioquia. Y aquí está con ustedes Luis Fernando Garcés y el tema
Rock and Roll Boomerang. Hasta mañana. Chao, chao. Llevando a mi imaginación a través del tiempo, con aliado que me da poder, se me enrolla dentro, rotadores boomerang, descarga tu energía. Ahí tenemos a Luis Fernando Garcés. Luis Fernando Garcés es muy importante porque también empezó a consolidar como la imagen de esos primeros rock and rolleros. Ahí lo vemos en Caja Mágica, que era un programa entre Teleantioquia y El Colombiano, y pues él hizo también parte de los Yetis y también tenía su propuesta como solista. Esto es como para darles un poco como el abreboca de lo que ha sido la música de los años 60 en Medellín. También tenemos a Juancho López, el líder de los Yetis, rápidamente. Juancho López es importante porque es nuestro abuelo del rock vivo y además que tiene todas las historias importantes para contar de esos años 60. Voy a ir avanzando mucho más rápido para poder contarles las demás historias. Por acá tenemos a los Golden Boys, que básicamente acá ya saltamos a otro estilo muy diferente, y es para entender un poco cómo el rock se fusionó con esa música tropical. Ahí vemos que tienen un poco como de zarzuela, pero vemos una agrupación de tropical en Colombia, en Medellín, con guitarras eléctricas. Miren las guitarras, Javi. Pero sí, suena algo como a The Ventures también, Sí. los que hacían el tema de Hawaii 5-0. Sí. Algunas reminiscencias a eso. Diego, de pronto, esta no era una época de grandes músicos virtuosos, de que vos dijeras pues, que este es el guitarrista supremo o es la gran voz del rock and roll capaz de que la podamos presentar en Estados Unidos tranquilamente. Eran fenómenos como muy locales, eran como canciones muy básicas, Sí. que ahorita las vemos como con cierta nostalgia y como con cierta ternura. Sí. Inocencia. Sí, somos incapaces de juzgar estas músicas en términos técnicos porque de verdad que no resisten grandes análisis y no se trata fundamentalmente de hacer eso. Lo más importante es conocer el camino que nos llevó finalmente y quizás muy tardíamente a concretar lo que era un movimiento rockero nacional. Esto fue algo que se tomó muchísimo tiempo. Nosotros en Colombia particularmente somos muy dados a hacer todo muy tarde. Sí, lo digo en toda clase de escenarios culturales, políticos, lo que sea. Todo nos llega tarde y a veces nos llega tan tarde que lo distorsionamos, que no lo entendemos y no lo aplicamos bien aplicado. Claro, sí, tienes toda la razón. Eso sucedió con el rock. Sí, tienes toda la razón. No hay como grandes músicos destacados, virtuosos, que hayan hecho historia de una manera amplia e universal, como ha pasado, por ejemplo, con otros músicos en otros lugares del mundo. Si uno ve los Beatles, pues el fenómeno de los Beatles es una cosa impresionante que no nos va a dejar de sorprender nunca. Fueron muy adelantados en su momento. Si uno ve Pink Floyd, pues obviamente. Hay destacados, hay un par, por ejemplo, de guitarristas. Yo podría hablar de Pedro Jairo Garcés. Es un guitarrista excepcional que básicamente empezó a explorar la guitarra desde ese mismo sentir, desde el tropical y desde el rock, y logró cosas muy intensas. Y el otro es Mariano Sepúlveda, que él hizo parte de Afro Sound, un proyecto que creó Fruco en Discos Fuentes, que básicamente era música tropical, un poco carranga con rock and roll.
Yo sé que muchos recuerdan la tanda taran dan dan dararan dan dan. Esa es la guitarra de Mariano Sepúlveda y él es uno de los grandes guitarristas que nosotros tenemos en Colombia, pero tenés razón. Sin embargo, hay una cosa que yo he analizado un poco con esa llegada del rock a Colombia, es que no fue tan tardía, porque pues bien, los Rolling Stones son del año 62, los Yeti son del 65. ¿Qué pasa? Hay una búsqueda inédita, pues obviamente muy grande por esas agrupaciones que crearon todo, y en muchas ocasiones siempre decimos, es que ya todo está creado, con ellos de pronto no pasó, y con los Yetis fue muy complejo porque ellos simplemente tenían pincelazos de cosas que llegaban de Inglaterra o de los Estados Unidos, pero pues recordemos, año 1965, era muy difícil no tener información de otros países. Sin embargo, ellos lo que obtenían, pues empezaban a crear sus propias versiones y no fue tan tardío, fue en el año 1965. Y pues si uno pone a pensar rock and roll, más o menos 1955, 10 años antes, no es tanto. Ahí es donde yo sí siento un poco de injusticia con la serie Rompan Todo. Igual yo disfruté mucho de esa serie, me parece que tiene una visión muy bonita, y además una buena investigación, buenos personajes. Lo que hay que hacer es crear nuestra Rompan Todo, es decir, nuestra versión. Muchas veces nos quejamos de lo que hace el otro, pues hagamos nuestra versión o hagamos lo que queremos proponer. Pero sí, efectivamente, lo que pasó, por ejemplo, con Perú, con la creación del punk, con los Psychos, ahí hay una deuda, obviamente, histórica. Y lo que pasa en Latinoamérica con los Yetis, por ejemplo, con los Flippers, tenía que ser nombrado de otra manera. Voy a terminar de mostrarles un poquitico. Ellos son los Falcons. Sí. ¿Quiénes son ellos? Los Falcons son de la ciudad de Medellín y ellos sí tuvieron una intención mucho más tropical, pero siempre con guitarras eléctricas. Esta gaita me recuerda esos tiempos tan bonitos cuando bailaba la gente. Y esta canción obviamente la recordamos todos porque es Aquellos Diciembres. Que nunca volverán. Y uno no cree, pero también esto es un poco de rock and roll. Y para ir terminando, por lo menos esta abrebocas de lo que pasaba en los 60 en Medellín, tenemos esta propuesta impresionante que son dos de los integrantes de los Yetis que armaron rancho aparte en Bogotá. Ellos se fueron para Bogotá y crearon un dúo llamado José y Darío, que también tuvo otro nombre y otro integrante que fue Norman y Darío. Temprano es madrugada, oscura la mañana, la gente a trabajar. Ya suenan las sirenas, se marcan las tarjetas. Ellos tuvieron una exposición mediática muy fuerte porque llegaron incluso como a experimentar un poco con el humor, y eso los llevó incluso al programa que era antes de Sábados Felices, y tuvieron unos sketches muy, muy interesantes, y también tuvieron la posibilidad de estar en festivales en Europa, en Japón. El líder, pues obviamente Iván Darío López, él ya murió en el año 2004, y en este caso José Ignacio Durán, que pues también hizo parte de los Yetis. Este dúo es muy interesante para que le presten atención. José y Darío. Yo recuerdo, Diego, de José y Darío, había una canción que era todos los días oigo que todo sube, Sí, 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 todos sí. los días oigo que nada baja, bajan las manos de los camiones, bajan. Había algo también como mucho de canción protesta, había Sí, algo como de ironía sí, y una cierta acidez en las letras. sí. Diego, en la década del 60 en Medellín o particularmente en Colombia no se hablaba de rock. Eh, Hasta donde me da la memoria, se mencionaba mucho de música a gogo. Oye, La música yeye, esta es una chica yeye, eran las que tenían las minifaldas, las que eran las más atrevidas de esa época. Mi mamá era una chica yeye, mi mamá tenía unas piernas muy bonitas, y era una chica yeye porque se ponía unas minifaldas muy atrevidas. Incluso mi mamá estuvo en Ancón. Eso, después invitaremos a mi mamá aquí para que cuente la historia de Ancón. Diego, algunas marcas como Milo fueron las grandes impulsoras de este sonido joven, porque sí. yo todavía no soy capaz y seguro
con la introducción que vos nos hiciste ahorita sobre que no podíamos denominar definitivamente esto como rock, sino como otro tipo de corriente, otro tipo de sonido. Lo que se usó fueron también como algunas marcas de Milo a Go-Go. Yo no sé quiénes más se involucraron en la promoción de esta música y encontraron que la juventud podría ser muy buena para impulsar sus productos y este tipo de sonido asociarlo con sus marcas. Sí, efectivamente, y para allá iba, para ese Milo Agogó. Y todo esto del agogó, que fue una cosa pues universal, el go-go, el ye-ye, que de hecho lo empezaron las empresas discográficas empezaron a grabar, por ejemplo, trompeta agogó o las cuerdas agogó. Entonces ya no eran solamente bandas, sino que era música instrumental con agogó, porque era para los jóvenes. Y ese agogó era básicamente los jóvenes que se atrevían, los jóvenes que eran valientes, porque como en los bailes de garaje, que me imagino que te tocaron y que me tocaron a mí también, había un círculo de sillas, me imagino todo oscuro, y los chicos que se atrevían eran los que le decían, vea, allá está esa muchacha para bailar. Entonces todos le decían, go, go, go. Y cuando decían go, 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 ese era el chico go, go, el chico que se atrevía a hacerle y que empezaba a bailar. Esa es un poco la relación histórica que hay. Pero lo de las empresas es claro y además ayudó mucho. Lo tuvo que ver, obviamente, en el caso de Medellín, Radio 15, Radio Ritmos, el Club del Clan y una empresa llamada Sicolac. Sicolac era la dueña de Milo, era básicamente como la empresa de Milo. También Y de Clean, ellos en creo. el... ¿Perdón? Y de Clean, y de leche Clean. Ah, ok, el leche Sí, creo Clean. que también, sí, creo que también estándar. Sí. Y ellos en el año 1966 crearon algo muy poderoso que fue una gira nacional. Yo creo que muchos de los que están conectados en nuestra clase y que están por ahí recordarán el Milo a Go-Go, que fue en el año 1966. Les voy a recordar algo con una cosita que tengo por acá que les va a volar la cabeza. Vamos a ver si la encuentro. Denme un segundo. Y voy a compartir acá pantalla de nuevo y vamos a escuchar esto. Perdón. Esta es música de los Speakers y esta fue la cuña radial y musical del Milo a Go-Go del año 1966. Acá podemos ver Milo de Ampex y empiezan a presentar cada uno de los artistas que se presentarían en este festival. Pero déjanosla oír, Diego, no nos la dejaste oír. Ah, bueno, vamos a escucharla. Ponela toda. Listo, vamos a ver. Ahí dicen que duraba 1:40 y pico, tenemos tiempo. Listo, vamos a escucharla. Ponela toda. Estamos hablando de 1966. 1966. Y yo creo que resulta imposible pues, compararnos, porque es que en 1966 ya creo que Moody Blues habían sacado o estaban creando Nights in White Satin y estaban metidos ya con el sinfonismo rock y Claro. muchos
inquietos músicos ya estaban probando LSD y estaban haciendo cualquier cantidad de cosas a partir de la psicodelia y de un contexto completamente distinto. Ahorita al principio de la charla dejaste esbozar un poquitico sobre la relación que tenían algunos músicos con el nadaísmo. ¿Por qué de pronto la influencia del nadaísmo con todo esto tan rompedor, tan subversivo, por llamarlo de alguna forma, porque eran subversivos para su entonces, no tocó más la música? ¿Por qué no hubo, o sí hubo realmente una banda que tuviera influencias, que tuviera algunos toques de nadaísmo? Javi, te voy a pedir 4 minutos para contarte un poco lo del Milo a Gogó y vamos en ese tema que me parece súper importante, además en el caso de Medellín. Tomalos. Voy a abrir comillas. Medellín, hoy, domingo a las 10:30 de la mañana, Coliseo cubierto, entrada gratis con una etiqueta de Milo en la mano. Animador, Alfonso Lizarazo. En este grandioso espectáculo actuará la extraordinaria agrupación Los Yetis, acompañado por los ídolos de la juventud colombiana, Harold, Oscar Golden, The Speakers, The Ampex y Katy y su ballet a Gogó, el ballet de Katy, que era también muy famoso. Y pues este concierto cambió un poco esa historia musical de Medellín y Colombia, pues básicamente porque si uno se puede referir al Festival Ancón con respeto y con orgullo, pues con el Milo a Gogó pasa exactamente lo mismo. Y de hecho, en mi rol un poco de investigador de este tema, he querido darle más relevancia al Milo a Gogó porque no lo ha tenido y casi nadie habla del Milo a Gogó, pero básicamente si uno dice que el Festival Ancón fue el primero, pues en realidad el Milo a Gogó fue el primero, fue el primer concierto de rock con figuras locales, nacionales que se realizó en la ciudad de Medellín, fue en el Coliseo Cubierto Iván de Bedut, y básicamente fueron 2 días en la ciudad de Medellín, fueron 25.000 personas entre los 2 días, hubo desmanes, por ahí dice que hubo abusos a algunas señoritas de parte de los rock and rolleros que estaban un poco pasados de licor, pero ese festival fue muy importante. Pasados de Milo. Ese tenían demasiada lactosa. Entonces, en esa época no había nada deslactosado ni descremado ni... Entonces ese Milo a Gogó fue muy importante porque fue el primer festival al que la gente pudo ir con esos, con figuras de rock and roll, es decir, se sentían como viendo a los Beatles. Y según las historias que me cuenta Juancho López, cuando salieron de tocar en el Milo a Gogó, las chicas los perseguían, les querían robar un pedazo de cabello, y fue un festival muy caótico porque lo que sucedió es que la gente y los pelados no se fueron a comprar el Milo, evidentemente. Se metieron a los supermercados a robarse las etiquetas y a salir corriendo para entrar al Coliseo. Entonces fue un festival muy importante que dio un poco como ese inicio del rock en vivo, porque una cosa es escuchar los discos, pero verlo en vivo, este fue el primero, y esto fue en el año 1966, Ancón es 1971. Es decir, esto fue antes de Woodstock, hay que entenderlo, y además fue una gira nacional que era Bogotá, Cali y Medellín, cada una de las ciudades 2 fechas. El presentador era Alfonso Lizarazo y estaban pues estos artistas que les contaba, Oscar Golden, Harold, los Yetis, los Speakers, los Ampes y el ballet de Katy, que eran unas chicas que estaban bailando mientras las otras bandas tocaban. Ahorita les voy a hablar de otro momento importante, o bueno, se los enuncio rápido, y es la llegada de Enrique Guzmán a la ciudad de Medellín. Eso sí fue en el año 1965, en este mismo Coliseo Cubierto Iván de Bedut, y fue pues básicamente un concierto diferente. Los Yetis fueron los que abrieron este concierto, pero ellos lo hicieron con guitarras acústicas. Entonces, imagínense ustedes un festival con mucha gente y ellos con guitarras acústicas y micrófonos pegados. Pero ese fue otro de los festivales que uno podría decir fue como la primera pincelada de rock and roll que llegó a la parroquia, porque es que básicamente era el rock, llegó a la parroquia. Y lo que vos decías, había una inocencia que se empezó a corromper un poquitico con el nadaísmo, que es el otro tema al que teníamos que entrar. Pues el nadaísmo ya sabemos que es una corriente contracultural de poetas intelectuales, escritores, como Pablo Gallinazus, como Posh Smith, que era la mamá de los Smith, de Norman y de Michael Smith. Ah, sí, eso no lo sabía yo.
y a ella le decían dentro del nadaísmo Rosa Girasol. Y ella era muy amiga de Gonzalo Arango, que fue básicamente como el creador del nadaísmo. Y bueno, ahí tenemos también a Fernando González, tenemos a Elmo Valencia, por ejemplo. ¿Cómo es que el cura loco? ¿Cómo es que se llama? El No, monje loco. El monje loco, sí, el monje loco. Sí. Y ahí hay unos personajes muy importantes. Sabemos que el lanzamiento del nadaísmo se hizo en la Basílica Metropolitana de la ciudad de Medellín. Ellos escogieron una fecha y un lugar que tuviera que ver con la ciudad o con el pueblo en ese momento. Y lo que hicieron fue que se fueron todos los poetas locos, greñudos, andrajosos, se fueron para, cuando digo andrajosos es porque así se vistieron para el momento, se fueron para la Basílica Metropolitana y allá ellos necesitaban hacer el lanzamiento del nadaísmo. Y el lanzamiento fue que básicamente arrancaron y en plena misa fueron a comulgar y cuando comulgaron la tiraron al suelo y la empezaron a patear y pues ya hubo un montón de sucesos que siguieron y es que gente con machetes los iba a dar y los excomulgaron y toda la cosa. Ese fue el lanzamiento del nadaísmo y siento que se nos está acabando el tiempo y faltan muchas cosas, entonces voy a tratar de hablar un poquito rápido. Dale, no te voy a interrumpir, voy a dejar que sigas derecho y vas tocando todos los puntos que de pronto tenías preparados, Diego. Adelante. Eso, y para el nadaísmo fue muy importante la música porque ellos necesitaban básicamente aliarse con otra manifestación que tuviera muchas masas y que agarrara a muchos jóvenes y pues ahí llegó la música y por eso de esa manera pues Gonzalo Arango en algún momento, esta es una historia muy bonita que yo siento que es un poco como se conectó el nadaísmo con el rock and roll y con la música, y es que Gonzalo Arango en ese momento tenía el alias de Aliocha y escribía para la revista Cromos y la revista Universidad de Antioquia. Él quería hacer una columna sobre algo que estaba pasando en Medellín. Resulta que en Medellín estaban mutilando a los que tenían el pelo medianamente largo, a los que tenían el pelo estilo Beatle, y él quería vivir en carne propia, en pelo propio ese flagelo que estaban viviendo los muchachos en Medellín. Y él se vino para Medellín, estaba viviendo en Bogotá, y lo que hizo fue que engrandeció su melena y se la peinó hacia arriba por completo y se fue a caminar por las calles de Junín. Y en el texto que él publicó, él decía que caminaba con mirada de tiro fijo y que miraba de frente a los policías a ver si le hacían algo, pero el alcalde de turno le dijo a los policías, a ese señor, me hace el favor y no me lo motila, que él tiene otras intenciones. Entonces él quedó con los crespos hechos, él un poco triste se fue para todas partes, que era una casa cerquita a otra parte, que era la casa precisamente de Posey Smith y de los Smith, de Rosa Girasol, y cuando él llegó allá estaban los Yetis ensayando. Y pues él le dijo a los Yetis, venga muchachos, ustedes han vivido esto, es verdad que están mutilando a cuchillo a los jóvenes en la ciudad de Medellín. Los Yetis pues básicamente tenían el cabello viro, le contaron que efectivamente sí estaba pasando eso y él les propuso, listo, yo voy a hacer la letra y ustedes van a hacer la música, y así nació una canción que voy a buscar por acá rápidamente para que escuchemos y entendamos ese flagelo que estaban viviendo los jóvenes en Medellín. Acá empieza. Entonces, básicamente ellos hacen una ¿Qué decía la letra que no la entendí bien? La patria está en peligro, el decoro de la patria está en peligro, yo no tengo nada, yo no tengo patria. Les voy a leer un pedacito de la letra para que vean un poco desde la inocencia agresiva y violenta que tenían ellos, y sobre todo Gonzalo Arango con esa agudeza. Entonces decía, la patria está en peligro, el decoro de la patria está en peligro, yo no tengo patria, yo no tengo nada. La patria se desangra, mi capitán, qué bello él, torrente rojo, los poetas lanzan su manifiesto, muera la poesía, viva el terror. El nadaísmo es gentil armada de la revolución. Tengo 2 violines para la turbación del orden público. Los estudiantes tiran piedra, alumnos son de Cicerón. Motociclista griego, Ulises no. Todo de llama las hipotecas. Viva Josefina, Napoleón era un enano con pistola. Los peluqueros a la guillotina. Caos, tumben estatuas del libertador. Los amotinados afeitan a los héroes, mueran los peluqueros, vivan las melenas, la revolución. Uy, María.
Extraordinario, ¿ah? Entonces esa historia lo que hace es ligar el nadaísmo con la música y por eso es tan importante lo que sucedió con efectivamente con los nadaístas. También hay otra canción que se llama Una bomba atómica a gogo, que básicamente así llamamos a esta historia y así llamé también a este libro, que es un libro que salió en el año 2014, que se llama Los Yetis, una bomba atómica a gogo. Y que lo venden en todas las librerías. Ha sacado 2 libros de los Yetis. Y esta es la nueva edición que tiene banda sonora, tiene otras historias, tiene otras fotografías, tiene otro prólogo. Entonces esta es la segunda edición del libro de los Yetis, que pues si alguien está interesado, por acá lo pueden tener y bueno, hay otras historias muy interesantes. Les quería hablar de... Esta publicidad te la descontamos en la factura. Muy bien. Les quería mostrar otra canción que creó un nadaísta. Esa canción se llama Una bomba atómica a gogo. Voy a buscar por acá. Y pues esa canción es, yo la puedo asemejar un poco como con una ronda infantil, como una canción de cuna que... Diego, precisamente te quería decir eso. En estos días estaba viendo un documental, no sé en qué canal, estaba viendo todos los primeros experimentos atómicos y la gente tenía una cierta inocencia, una cierta candidez con respecto a todo lo atómico. No tenían ni idea de las consecuencias, no tenían ni idea de la radiación y, y a todos lo llamaban atómico y era el café atómico y las hamburguesas atómicas, en fin. Había una inocencia con respecto a lo que significaba lo atómico que precisamente lo ponían adelante. Perdón, no, se me fue una publicidad, pero vamos a quitarla. No importa. No compren eso, por favor, no lo compren. Sí, y efectivamente yo te contaba un poco al inicio, es que todo lo que ocurrió en Hiroshima y en Nagasaki, pues fue una influencia directa para muchos músicos. Y pues obviamente no solamente en esas tierras, sino también en Colombia. Pues ¿por qué una banda va a estar hablando de la bomba atómica? Pues sí, porque efectivamente también fue un antecedente que marcó la historia de nosotros. Y ellos hicieron esta canción al lado de Elmo Valencia. Esta es como cantarle una canción de cuna a los hijos, pero con un leve picantico. Se llama Mi primer juguete. Con el más volumen. Mi primer juguete. Mi primer juguete. Mi primer juguete. Fue una bomba atómica gogo. Kiri, 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 kira, que era tan redondita que parecía un tomate. La bomba hizo boom, la bomba hizo bam, hizo boom, hizo bam, bam, boom, boom, bam, bam, boom, boom, bam, bam, boom, boom, bam, bam, boom. Se va convirtiendo como en una polca, pero ahí vemos que hay obviamente un poco de resistencia, de rabia también, y ellos hacen pues como una presencia social a través de sus canciones. La bomba atómica gogo también una alianza muy fuerte que hicieron con los nadaístas. Es importante hablar del Club del Clan rápidamente, pues obviamente empezó en Argentina, se consolidó también en Colombia y en otros países. Alfonso Lizarazo y Carlos Pinzón fueron los que empezaron a liderar eso, y eso también pasó en el año 1966, el año del Milo a Gogó, y varios artistas que salieron de ahí: Harold, Ana y Jaime, Claudia de Colombia, Los Yetis, Oscar Golden, Christopher, Billy Pontoni, entre muchos otros. Y quiero hablarles rápidamente de algunos discos importantes que se lanzaron también en los años 60. Uno de ellos es este. Es una apuesta de Discos Fuentes. Así como lanzaban los 14 cañonazos bailables, ellos lanzaron en su momento los 14 impactos juveniles. En este disco está Harold, Juan Nicolás Estela, Luis Fernando Garcés, Los Yetis, Tommy Arraut, Edgar Ávila, entre otros. Y pues básicamente es un compilado de fin de año con las canciones rock and rolleras en Discos Fuentes. Ese fue un disco muy, muy, muy importante. También tengo que hablar de el disco de oro de los Yetis, año 1966. Ese año fue muy importante para el rock de la ciudad de Medellín. Básicamente fue un disco
que según las historias que yo pude investigar, en la época, las familias, casi todas las familias de Medellín tenían ese disco en sus casas. Fue el disco que tenía La Bamba por un lado, La Bamba de versión Los Yetis, que es una canción, de hecho creo que en Rompan Todos o No, y por el otro lado tiene Shimmy Shimmy Coco Wap, era un disco de doble sencillo, ¿cierto? Un súper sencillo. ¿Cuál es la historia con este disco? Que vendió 500.000 copias, entonces ellos se ganaron un disco de oro. 500.000 copias, ¿dónde? En Colombia. En Colombia, 1966. Y en esa época, ¿quién vendía 500.000 discos? Pues lo hizo los Yetis y por eso se ganaron ese disco de oro, porque ¿Cómo? resulta que no era una canción normal, era La Bamba. Y tener La Bamba, para bailar La Bamba de los Yetis era una cosa impresionante que sonó en todo lado y en toda Colombia la compraron, además porque le hicieron una publicidad impresionante con unas postales, de hecho, que tiraron desde una avioneta. Eso es, creo que no nos da el tiempo para esta clase, pero posteriormente también podremos compartirlo en Cámara FM en algún momento. Pero la historia con el disco de oro es que a ellos lo citaron a La Bomba en Bogotá, que era una heladería famosa de los Gogó y los Yeyes, donde tocaban y hacían conciertos en Bogotá en todo lado. Y pues ellos recibieron el galardón del disco de oro y luego pues obviamente hicieron otra ceremonia en Medellín. Acá, entonces les dieron el disco de oro a los Yetis. Cada uno dijo, listo, cada uno se lo lleva una semana para chicanearlo, para tenerlo ahí puesto en algún lugar. Cuando llegó el momento de Juancho López, él quería chicanear con su disco de oro, cogió otros discos de los Yetis y había un amigo que había llegado de Cali, que estaba por los lados de Envigado. Él agarró los discos y el disco de oro, el galardón, se montó en un taxi y pues el disco de oro se quedó en el taxi. Entonces probablemente hay un disco de oro por más de 500.000 copias vendidas de los Yetis en alguna prendería de la ciudad de Medellín para que le presten atención. Bueno, lo maravilloso de esta primera clase de la Rock School es que quedamos empezados. Diego es un tipo muy hábil que tiene sus mañas para que lo volvamos a contratar, entonces es muy probable que le haya dado resultado este truco. Ya veremos dónde vamos a acomodar a Diego para que nos siga contando todas esas historias que son fundamentales para armar ese rompecabezas de lo que es el rock en Colombia. En futuras ediciones de Rock School de Cámara FM seguiremos con la década del 70, con la década del 80 y armaremos finalmente, como les dije ahorita, ese rompecabezas para entender finalmente de dónde venimos y hacia dónde vamos. Diego, muchas gracias por tu maestría, por tus conocimientos, por tus investigaciones, por esas historias que nos ponen a soñar. Para algunos no vivieron esas épocas, pero yo creo que es fundamental conocerlas y entender el contexto, entender los momentos históricos. Es la única forma de reconocernos y tenemos pues el privilegio de contar con vos, que sos muchacho joven, muy aplicado, muy estudioso. Ay, es que lo quisiera uno de hijo, dirán las señoras que nos estén viendo en este momento. Gracias, Diego. Te estaremos buscando para que sigamos contando este cuento, para que sigamos contando esta historia. A ustedes, oyentes de Cámara FM, a quienes se conectaron a esta hora y a quienes no se pudieron conectar, el video, esta conferencia va a quedar, esta primera clase de la Rock School va a quedar fija durante algún tiempo para que la consulten cuando quieran y la puedan ver en familia o recomendársela a sus amigos en otras ciudades, en otros lugares del país. Diego, ¿alguna frase final memorable que te gustaría que pusiéramos en tu lápida? Uy, hermano, no, pues amo Cámara FM, eso es lo que van a poner en mi lápida. Diego Londoño, un personaje que amó Cámara FM 95.9. Entonces, bueno, estoy feliz, gracias Javier, quedan muchas historias por ahí pendientes, pero bueno, qué buena idea de Cámara FM, de verdad que hace mucha falta espacios como estos para reivindicar un poco esa memoria que hemos construido todos, sin lugar a dudas, y bueno, yo feliz de contar con ustedes, gracias a Marcela, gracias a Ana María, gracias a Juliana y gracias a vos, Javier. Gracias, Diego. Feliz resto del día. La próxima les estaremos contando cuál es la próxima clase de la Rock School que traeremos a Tito López. Muchas gracias y feliz resto de día. Chao.